la grabación de esta reunión Meet, para después seguramente volverla a escuchar cuando la publiquemos en el canal de la universidad. Bueno, en principio agradecerles a todos, todas, todes por acompañarnos en esta que es nuestra octava charla de pandemia. Es una idea que tuvimos desde el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno para poder reflexionar en torno a nuestras propias prácticas, en torno a los temas que nos interesan y que se relacionan con que ocurre en la sociedad en una situación que es inédita para todos nosotros y que en rigor nos preocupa respecto de ciertas situaciones que en el instituto se investigan habitualmente y que están a cargo de Daniela Heim, esas investigaciones, y por eso tuvimos un par de ciclos vinculados con situaciones relacionadas con femicidios, con violencia de género, porque nos llama poderosamente la atención que en este breve lapso que va desde el 20 de marzo, desde el aislamiento social obligatorio, se dieran 57 femicidios en el país. La situación es muy grave, es muy riesgoso para las mujeres estar confinadas con aquellos quienes las violentan, y entonces nos pareció que era un tema relevante para poder abordar. Quiero agradecerle también a Encarna Bordelón, que ahora Daniela nos va a contar, pero que tuvo un inconveniente, y Ana Clara Pietschestein, espero haberlo dicho bien, por compartir este rato con nosotros, a nosotras y a todos los que se unieron a esta charla y se van a seguir uniendo a partir de este momento. Bueno, les agradecemos y la dejo a Daniela para que empecemos a 5 años del Ni Una Menos a reflexionar cómo impacta dentro de una situación de confinamiento toda esta violencia que transcurre en nuestra sociedad. Gracias y los dejo con Daniela. Gracias, Lila. Buen día a todas, a todos, a todes. Bienvenida, Ana Clara, y les comento que Encarna no va a poder conectarse a nuestra videoconferencia. Nosotras organizamos esta actividad con Anita Pichestein, venimos hablando desde hace bastante tiempo, y con Encarna también. La semana pasada Encarna me dijo que ella podía hoy y hicimos un esfuerzo por conectarnos desde la mañana. Normalmente las charlas de pandemia las hacemos a la tarde. Encarna sufrió una serie de inconvenientes que no viene al caso que les cuente, pero que son serios. Entonces tomó la decisión de no conectarse en este momento. Así que les pide disculpas, yo les traslado las disculpas de parte de ella. Sé que mucha gente quería saludarla a Encarna porque la conocen, porque han seguido su obra intelectual, sus obras, pero no va a ser posible tenerla esta mañana. Cuando hablamos con Encarna la semana pasada, ella me comentó, nosotras compartimos. Encarna fue mi directora de tesis, trabajé con quienes me conocen, lo saben, trabajé muchísimos años en Barcelona con ella, compartimos muchos espacios de trabajo y muchos espacios de la vida personal. Entonces hemos mantenido durante todo este tiempo de pandemia un chat muy asiduo por WhatsApp con Encarna y con las colegas de Barcelona, que formamos parte en su momento del grupo Antígona, y que algunas desde la diáspora todavía seguimos estando vinculadas con este grupo que se formó hace ya varios años con la idea de trabajar derechos desde una perspectiva de género, los derechos desde una perspectiva de género. Y Encarna me comentó que ella justamente había escrito un artículo hace poco que se publicó en un libro estupendo que se los recomiendo vivamente, que es el libro que editó Tirán Loblanc y compiló Iñaki Rivera Beiras, que seguramente conocen muy bien. Justo fue en los momentos en que murió, fue reciente, en que murió Roberto Vergali,
que fue un exponente de la sociología jurídica, un argentino exiliado, un eximio criminólogo crítico, uno de los fundadores del programa europeo de estudios comunes en criminología crítica, que compartía con Barata, Pavarini, Jock Young y un montón de criminólogos críticos. Roberto fue uno de los iniciadores, uno de los mentores de Encarna, quien la inició en el ámbito académico. Entonces Encarna estaba muy triste y justo estaban pensando en esta obra cuando murió, y han sucedido una serie de eventos desafortunados en estos días. Aquí hay gente que ha formado parte de ese círculo de amistades que hemos hecho mucho, hemos estado muy en contacto durante este tiempo por estas redes virtuales. Encarna recibe esta noticia en el momento en que estaba escribiendo el artículo para este libro, se lo dedica a Roberto, así que yo también quiero, como ella, dedicarle parte de esta charla a esta persona tan querida por nosotros. Creo que acá hay mucha gente que lo va a compartir. El artículo que ella escribió se llama Confinadas, entonces charlando con Anita, charlando con Encarna, decidimos darle a esta charla ese título y le agregamos, bueno, esta pregunta: confinadas y en riesgo por todas las cosas que están pasando y que hacen que el encierro se convierta en muchos casos en una amenaza letal para las mujeres. Lila hizo referencia recién a la cantidad de femicidios en pandemia, y hay una serie de situaciones que aparecen en los contextos de encierro que no son ninguna novedad desde las lecturas feministas de la sociedad y del control social, pero que se recrudecen y se marcan más intensamente en el periodo de aislamiento. Bueno, Encarna iba a hablar de esto. Por supuesto que yo no soy Encarna, ni mucho menos. Sí les voy a poner a disposición el artículo de ella, que es uno de los textos más brillantes que yo he leído sobre la pandemia desde una perspectiva feminista. Se están escribiendo muchos textos, pero este realmente se los recomiendo vivamente porque hace un paneo general de lo que ha supuesto el confinamiento, como le llaman en España a nuestro ASPO. Hace un paneo general, decía, sobre los distintos ámbitos en los que el confinamiento deja una marca especial sobre las mujeres. En este recorrido que Encarna comienza explicando su situación personal, la situación de muertes durante el confinamiento, como la de Roberto Bergal y seres queridos a los que no hemos podido despedir del modo en que nos hubiese gustado justamente por esta situación. Y hace referencia a una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida privada y este gran debate del feminismo entre los límites entre lo público y lo privado, y cómo el confinamiento nos ha vuelto a relegar al ámbito de lo privado, cuando el ámbito de lo privado es un ámbito político por excelencia, ¿no? Entonces se convierte en público, y uno de los objetivos de esta charla es debatir en este sentido. Volver a derribar esa dicotomía, recordarla para entender cómo los límites del confinamiento vuelven a confundir estos ámbitos, y cómo se hace presente la necesidad de reclamar que lo político atraviese todos los aspectos de la vida, que de hecho lo hace, pero lo atraviese desde la perspectiva del Estado, de las políticas públicas. Así que bueno, con Anita venimos conversando desde hace un tiempo, veníamos charlando. Hay dos grandes ámbitos de trabajo que queríamos comentar con Ana, así que yo las dejo con ellas, no les doy más charla. Anita, dejo a vos tu introducción. Para quienes no la conocen,
simplemente voy a decir que Ana es una criminóloga feminista que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de José C. Paz y de la Universidad de Quilmes. Y si bien es joven, y uno de los objetivos de esta charla es que fuera intergeneracional, tiene un amplio recorrido en temas de control social y feminismo. Así que, Ana, bienvenida, muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Dani. Gracias por la invitación y gracias a todos quienes se sumaron en este contexto. Me hacía ilusión compartir esta charla con Encarna, por esto que decía Dani, que de alguna manera somos como 3 generaciones de criminólogas o de abogadas feministas que nos hemos ido formando en estos temas y bueno, que cada una reconoce a la otra, ¿no?, como una referencia. Y bueno, encarnan estos temas, quizás eso porque también hay estudiantes, quienes no la conocen o no la han leído, es, digamos, una de las primeras que quizás desde un abordaje más cercano a nosotros, por el contexto español también o catalán, con el que hay tanta conexión, ¿no?, como marcaba recién Dani, con todo lo que es el movimiento de la criminología crítica y estos exilios y estas migraciones de personas, pero también de ideas. Ha sucedido que la hayamos leído mucho y que muchas de las personas también con las que yo me formé hayan pasado, ¿no?, como esa batuta. Así que bueno, espero que esté bien Encarna, que le mandamos un saludo para después si puede escuchar la grabación o puede verla. Y también agradecerle a Dani este espacio, esta oportunidad, porque hoy, bueno, como saben, es un día muy particular, muy especial para las feministas, que se cumplían, digamos, 5 años de primer Ni Una Menos, de esta primera marcha masiva que fue un grito colectivo que dejó muchas huellas y que, por suerte, digamos, sigue teniendo un impacto dentro de todas las estructuras, tanto sociales como culturales, como incluso, y por suerte cada vez más, estatales, y en el sentido de las políticas públicas. Y bueno, y es muy, muy particular, además por vivirlo en este contexto, ¿no? En otra situación no pandémica estaríamos preparándonos para salir a la tarde a juntarnos con otros a la calle, a abrazarnos, a pasar por ahí y a levantar nuestros carteles y nuestras banderas, algo que en este momento se ve imposibilitado. Así que bueno, quizás no iba a tener yo, por lo menos en lo personal, una instancia así de reunirme con otros y de hablar de este tema, así que también agradezco por eso y espero que para ustedes también sea grato, o sea, por lo menos ese espacio de diálogo y de encuentro, aunque sea virtual. Como les decía, este movimiento de Ni Una Menos, quizás como para hacer un breve, no un recorrido, pero sí como para ponerlo ahí como en el centro de la reflexión de hoy, me parece que tuvo tanta masividad que de algún modo nos cambió a todas, a todes, y puso como un actor social también a las mujeres y al feminismo, y a muchas demandas que estaban presentes y que estaban siendo habladas y estaban siendo empujadas desde hacía muchos años, pero tomaron ese impulso, ¿no?, esa potencia a partir de esta salida a las calles en forma masiva, a raíz, lamentablemente, de hechos de violencia extrema, como son los femicidios. Pero bueno, a partir de eso, digamos, de esta convocatoria que se hizo por parte de periodistas a raíz del femicidio de Kiara Pérez, luego se empezaron como a dar toda otra serie de consignas anudadas a esa, digamos, si era contra la violencia extrema, pero también contra esas violencias más cotidianas, más cercanas,
también invisibilizadas, pero que, digamos, que se expandían dentro de todo el arco de la violencia, ¿no? La violencia sexual, la violencia de los abortos clandestinos, la violencia institucional, la violencia obstétrica, digamos, toda una serie de puntos que estaban quizás bastante invisibilizados y que de repente explotaron, ¿no? Y comenzaron a llenar toda una agenda pública bueno, que fue sostenida hasta hoy, y en la que hubo muchos hitos quizás que se pueden mencionar así como, digamos, conquistas, como, bueno, la ley de paridad en el ámbito de la representación del Congreso, bueno, la gran movilización y el gran triunfo a medias que fue en el 2018 todo el debate por el aborto. Y toda una movilización vinculada quizás con el sentido de estas consignas, ¿no? que se repiten y que siguen dando vueltas, ¿no? Esto de ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, y ahora que no nos callamos más también, ¿no? Toda esta serie de denuncias, pero también, digamos, de expresiones y de señalamientos acerca de todo lo que venía sucediendo de puertas para adentro, todo eso que le pasaba a muchas personas y que de alguna manera nos obligó a todos a revisitar nuestra historia e identificar ahí como momentos que quizás no teníamos tan presentes y que habían sido momentos en los que experimentamos violencia, momentos en los que sufrimos eso como conjunto, ¿no? Como colectivo. Y ese me parece que es también ese potencial que tiene Ni Una Menos, que es no solo transversalizar, digamos, las pertenencias, ¿no? Dentro de una identidad bastante amplia, además, no es una identidad solo de mujeres, también como forman parte las personas trans, las trabas, las lesbianas, digamos, el arco es muy amplio, y además forman parte los sindicatos, forman parte de los partidos políticos, forman parte de las personas que nunca habían participado de movilizaciones. Pero además esto de lo intergeneracional, ¿no? que decía hoy Dani, que me parece que es algo que también es súper movilizante, interesante y desafiante, de ver tantas pibas, tantos pibes en las calles y encontrándose en ese espacio que es la calle con otras personas que tienen una trayectoria más larga, ¿no? Desde Norita hasta Nelly Millerski, hasta todas las referentas que son históricas, bueno, en el mismo espacio, ¿no? Que es ese espacio político que es la calle. Que también, digamos, se conecta con este otro espacio político también que decíamos, que es el espacio de lo privado, el espacio del hogar, el espacio de lo íntimo. Y como teníamos esta propuesta para la charla de hoy, yo lo que quería un poco era tratar de conectar, ¿no? Como estos tres espacios que por lo menos aparecen por la fecha de hoy, por el contexto de la pandemia y por el título quizás del artículo Encarna y por algunas cuestiones que yo trabajo desde hace muchos años que son vinculadas con la prisión. Entonces quería como tratar de pensar a partir de esto, ¿no? De la figura de la calle, de la figura de la casa y de la figura de la cárcel. Como estos tres espacios de alguna manera se conectan o dialogan entre sí, o bueno, pensar un poco qué aspectos están atravesados, ¿no? También por las luchas de los feminismos. Entonces decía, bueno, veníamos con todo este ímpetu, ¿no? A partir de 2015, del 3 de junio, distintas marchas, las huelgas feministas del 8 de marzo, toda esta expansión que tuvo desde el sur, desde América Latina, un movimiento tan fuerte que llegó. Yo durante un año y medio estuve viviendo en Estados Unidos entre el 2017 y el 2018, y digamos, la potencia y todas las reverberaciones del Ni Una Menos llegaban hasta allá, incluso eran, digamos, de lo más potente e interesante que había a nivel de movimientos sociales, ¿no? y de demandas. Quizás un feminismo bastante más cercano a lo popular, un feminismo
digamos, con una pretensión también de abarcar las interseccionalidades, ¿no? De pensar no solo en las reivindicaciones que podrían considerarse de género, como políticas de identidad, pero también, digamos, pensar en la oposición al neoliberalismo, ¿no? A pensar estos ajustes y estas políticas económicas que nos afectan a todos como colectivo, como parte de ese sujeto colectivo que sale a la calle y que dice ni una menos, ¿no? Ni una menos de nosotros. Digamos, pensando siempre en ese ámbito como de cuerpo, si se quiere, ¿no? De cuerpa, a la que si a una le afecta algo, también le afecta a las demás, ¿no? Sigo con, con los cantitos, como para no olvidar la calle. Si nos tocan a una, nos tocan a todas, y esa es un poco la cuestión que está andando por ahí dando vueltas. Entonces, digamos, había una serie quizás de mojones o de avances que íbamos llevando adelante, de conquistas. Llegamos a tener un ministerio, como es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, también ministerios equivalentes en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, digamos, este trasvase, o este pasaje institucional, y de repente la pandemia, ¿no? De repente una situación de alto constreñimiento en todo sentido, de la circulación, de la libertad, pero también de los recursos, de de esa disponibilidad de cosas que quizás había vinculadas también con las políticas públicas, en un contexto de un gobierno nuevo que se propone, digamos, restablecer algunas de los desfasajes o de las carencias o de los vaciamientos que había tenido, que había llevado adelante el gobierno anterior, ¿no? Sabemos muchas las restricciones que hubo presupuestarias y, digamos, el impacto que eso tiene para las mujeres y las disidencias en la vida concreta y cotidiana. Entonces, digamos, de la hora que sí nos ven, pasamos ahora que estamos acá todas encerradas, todas encerradas, en la casa para quienes tienen casa, ¿no? Pero en este ámbito de lo privado, que como decía Dani, y digamos, citando el artículo de Encarna, digamos, se vuelve o se produce un repliegue nuevamente hacia este lugar, quizás por fuera de la visibilidad pública, y que esto es como, me parece, uno de los puntos que acá como que se empiezan a diluir, ¿no? Si bien es un ámbito que desde las feministas radicales de los 70 se viene intentando sacar de ese lugar en el que se lo coloca, ¿no? De ese lugar en el que el Estado no pasa de la puerta para adentro, en el que todo lo que sucede ahí, digamos, tiene otro nivel o tiene otra lectura, como que es algo que sucede en el plano de la cotidianidad, de lo familiar, y que entonces no es tan grave, ¿no? Pasar de esto de lo personal es político bueno, a revisitar como todas esas nociones que teníamos dando vueltas. Encarna decía esto, ¿no? Como nos devuelve la pandemia al espacio de lo doméstico, a ese espacio que está caracterizado por una relación de poder desigual entre los géneros, un espacio en el que la mayoría de las tareas de cuidado, la mayoría digamos, de los roles, digamos, de cuidado no solo de cuidado de hijes o de niñez, sino también digamos, de limpieza, de sostenimiento también a través de los recursos, a través, digamos, de poner un plato en la mesa o de conseguir algo para seguir tirando, digamos, sobre todo en las economías, las personas que están en las economías informales. Y, digamos, nos devuelve ese ámbito que está asignado por la opresión, que es un ámbito en que más allá de estos avances siguen sucediendo situaciones violentas y sigue dándose ese desbalance de poder. Pero por otro lado, si bien yo coincido con esto que dice Encarna, que nos repliega hacia ese ámbito,
a la vez ese ámbito también adquiere una centralidad que quizás no tenía antes, justamente por, digamos, lo trágico y lamentablemente, que es por, digamos, el aumento o la mayor visibilidad que tienen los hechos de violencia, el mayor riesgo que supone que, sobre todo las mujeres, estén en sus casas con parejas o con familiares que ejercen violencia sobre ellas, que ya la ejercían probablemente antes, pero que actualmente eso se ve, digamos, recrudecido, esas tensiones se manifiestan en formas quizás de escaladas violentas más rápidas que las que usualmente podrían suceder en los círculos o en los circuitos de violencia, tal vez en otro contexto. Entonces se pone como la mirada ahí y la pandemia o el encierro preventivo, el aislamiento social, es como una lupa, ¿no? Que amplifica todas esas violencias que ya estaban sucediendo ahí o que muchas se tornan como más fuertes y más conscientes quizás, y la imposibilidad de salir, ¿no? de ese lugar, que ya existía también, y ahora también como voy conectando con la otra parte, ¿no? La cuestión del encierro, de la prisión, ya existía, digamos, esta dificultad de salir de las mujeres y de las personas que sufren violencia. No es algo nuevo. Y les dificultaba salir porque justamente la autonomía y la independencia económica hacían que eso fuera muy difícil y hasta a veces se representaba como imposible. Bueno, sobre todo aquellas que tienen hijos y que, digamos, también dependen para su crianza de recursos que quizás aporta una pareja o un familiar varón, ese escenario, digamos, de poder agarrar las cosas, llevarse a los chiques y salir, bueno, es algo que está un poco como en el imaginario, pero que no es una cuestión sencilla, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, digamos, esta lupa que se pone a partir de la pandemia sobre estas situaciones que ocurren dentro del ámbito de lo privado, del hogar, también se ve, digamos, se ve agrandada por, lamentablemente, las cifras de femicidios que mencionaban tanto Lila como Daniela al comienzo. Reciente, o sea, justo ayer me llegó el informe nuevo de la Corte, que es el informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Disculpen. Bueno, justamente en este informe que sería, digamos, de la información oficial disponible, lo más actualizado, y digo de la información oficial porque justamente es un registro de las sentencias, es decir, de las causas, perdón, no de las sentencias, solamente de las causas penales que se inician a partir de casos de muertes violentas en situación o en contexto de violencia de género. Y esta es, bueno, digamos, como la cifra que, a diferencia quizás de los observatorios o de los registros que se hacen a partir de fuentes periodísticas, tiene como cierta validación a partir de una calificación judicial de estos hechos, que presupone una investigación, ¿no? Penal. En ese sentido, este informe revela de manera similar al informe del año 2018 que entre el 72 y el 73% de los femicidios ocurren en el hogar, es decir, en este espacio, ¿no?, que decíamos. Y aumenta la cifra respecto del año anterior. Este año el 90%, perdón, para el 2019, el 90% de los femicidios son femicidios íntimos, es decir, son femicidios que fueron perpetrados por personas del ámbito íntimo de la mujer o también de la persona trans o travesti, que también es que están incluidos dentro de la cifra de femicidios. El 63% fueron parejas o exparejas, estas relaciones íntimas, o bueno, en el porcentaje restante son miembros de la familia o personas conocidas. Esto, digamos, trae como a colación no solo la
digamos, la cuestión concreta de la violencia letal o de la violencia femicida, sino también de estas causas estructurales, ¿no? Estas condiciones que permiten que esos cuerpos, que esas personas puedan ser asesinadas y que esto sea lamentablemente algo que ocurre a nivel cotidiano. Ese contexto, esas condiciones estructurales son mucho más complejas que a veces pensar en, bueno, fijamos una posibilidad de darle un subsidio quizás a las mujeres que quieren salir de esta situación, digamos, tiene componentes culturales, tiene componentes sociales, además de los componentes económicos, tiene componentes políticos. Esto también ha sido señalado por el movimiento feminista, por los feminismos, en sus demandas, digamos, cuando se pide basta de femicidios, cuando se pide basta de muertes, y acá también hago un puente con el otro tema, no se pide necesariamente cárcel, no se pide necesariamente castigo. Sobre todo en el último tiempo, lo que yo advierto son demandas específicamente vinculadas con políticas públicas, con políticas preventivas, con políticas que permitan, digamos, que estas relaciones de poder se equiparen o que, si queremos, se disuelvan, hasta en un ámbito un poco más utópico quizás, pero que, digamos, son justamente esas relaciones, esa conceptualización relacional del poder, que a mí me parece que es de la más interesante, la que está en juego en estos casos, ¿no? Que se pueda asesinar a alguien por motivos de género, tiene que ver con que esa muerte misma incluso funda un orden, y ese orden es un orden del orden de lo patriarcal, pero también, digamos, que reproduce esa cuestión de las feminidades en el sentido digamos, de sujetos que son menos valiosos, ¿no? En la sociedad, en esa relación. Entonces, como para pasar ya al tercer eje, que sería el eje de la prisión, el eje del encierro y el cautiverio, que es un poco esta imagen que aparece, ¿no? Muy rápidamente cuando uno piensa en el confinamiento, en el encierro, en la imposibilidad de salir. A mí, por lo menos a nivel personal, como de haber trabajado tantos años con personas privadas de libertad, tanto a nivel laboral, en la Procuración Penitenciaria Marta Fonclús, que está por acá, o estaba por acá, y también desde la militancia y desde el ámbito académico, lo que me pasaba era que pensaba, bueno, tenemos que aprender mucho sobre de las personas que estuvieron presas, ¿no? En este momento como que me aparecía eso, de hablar con conocidos, con amigos amigas que han estado presas y como verlas como héroes, ¿no? Como personas que sobrevivieron a esto, como que es algo que para nosotros que lo estamos viviendo hace, no sé, 2 meses, nos parece un infierno, y hay gente que tiene esta situación impuesta, y de verdad, digamos, no pueden salir, no pueden ver a sus familias, muchas veces no pueden tener los derechos más básicos cumplidos, y incluso también, digamos, se les ven vulnerados a partir de la tortura y de otras situaciones que ocurren por las condiciones carcelarias, ¿no? Y también este tema de la cárcel ha estado muy presente estos días, este tiempo, lo cual también habla un poco de, bueno, de espacios de encierro invisibilizados, ¿no? Como la casa, la cárcel, como la pandemia pone una lupa también sobre las prisiones, primero por la cuestión de las condiciones sanitarias deficitarias que ya tenían, digamos que la sobrepoblación agravaba, y esto ya era un problema antes de la pandemia y había sido manifestado también por huelgas y por medidas de fuerza de las personas privadas de libertad. Pero después tuvo también alguna cierta repercusión porque, bueno, se empezó a difundir esto de que iban a liberar
personas que habían cometido delitos contra la integridad sexual, femicidas. Se hizo como toda esta difusión de información que era muchas veces falsa, y esto como que de alguna manera a nivel mediático puso como enfrentados, ¿no?, a las feministas que querían que estas personas estuvieran encarceladas y a el progresismo, ¿no? El garantismo, que decía, bueno, no, no tienen que estar adentro ninguna persona, porque bueno, pueden contagiarse, pueden enfermarse. Y ahí hubo como una especie, ¿no?, de, no sé si habrán seguido estos debates, se dio bastante encarnizado, y muchas feministas diciendo digamos, que lejos de pedir que la gente se pudra en la cárcel, lo que se estaba manifestando era bueno, que si se tenía que elegir o empezar a ver a quién se podía liberar, bueno, había un montón de personas que estaban en condiciones de ser liberadas por delitos no violentos, ¿no?, por delitos de bagatela, incluso por la mayoría de gente procesada, delitos vinculados con drogas. Y ahí también se empezó a hablar un poco, por lo menos de las voces que yo escuché, que me parecen más interesantes, de bueno, que la cárcel tampoco nos cuida, ¿no?, a las mujeres y a las disidencias. No solo que no previene, como decíamos antes, no es una política pública preventiva de los asesinatos o de las violaciones, a menos que pensemos, ¿no?, como que la prevención viene por sacar de circulación gente durante un tiempo, que puede ser también. No solo, digamos, que no previene, sino que tampoco nos da esa seguridad tan mentada y tan buscada de la que hablamos tanto, ¿no? Incluso en hechos que, digamos, que han sido conocidos, hay muchos casos que las personas salen y pueden volver a cometer esos delitos, los mismos u otros quizás, como el caso de Lucía Pérez, que fue un caso muy conocido, o incluso mueren mujeres por femicidio en la cárcel, ¿no? Ha habido 2 casos de femicidios dentro de la cárcel en el contexto de visitas, es decir, cuando va una persona a visitar a otra persona presa. Han sucedido casos en que en ese contexto súper vigilado, como es la prisión, han sucedido femicidios. Entonces, digamos, la cárcel ni previene, ni nos cuida a las que estamos hasta afuera, ni nos cuida a las que vamos a visitar a estas personas, porque ahí también incluso suceden hechos como estos. Entonces estuvo como bastante la cuestión de la prisión ahí en el eje del debate. Y a mí también me remitía un poco a una investigación, un trabajo que hicimos con Limando Rejas, que es la organización a la que yo pertenezco, y también con otras organizaciones de liberades y de cooperativas de trabajo de personas que salían de estar privadas de libertad, también con APP y con Atrapamuros, sobre la situación de arresto domiciliario de personas que, digamos, que relevamos a partir de un registro de solicitantes de ayuda social. Hicimos un relevamiento a partir de encuestas telefónicas de mujeres, sobre todo, a quienes les habían otorgado el arresto domiciliario, que son mayoritariamente mujeres, que se les otorga además por el hecho de que son madres, es decir, que tienen a su cargo, a su cuidado, hijes de menos de 5 años, a quienes, digamos, se les otorga ese beneficio que implica ir a cumplir la condena o la privación de libertad cautelar, es decir, la prisión preventiva, en su domicilio, lo que supone tener un domicilio, ¿no?, en primer lugar, pero que, digamos, se las deja ahí, no se las asiste de ningún modo en ese ejercicio de sus deberes de cuidado. Se les traslada, digamos, toda la responsabilidad y no se les traslada ningún tipo de asistencia del Estado. En ese relevamiento que les comentaba, advertimos, por ejemplo, que más de la mitad de las mujeres que tenían hijos no cobraban asignación universal, que, digamos, tenían a cargo no solo un hijo que era por el que le habían quizás dado el arresto, sino varios más,
en promedio eran 3, que en general no vivían solas, digamos, o tenían una vivienda propia, sino que la compartían con otros integrantes de la familia, es decir, que eran casas en las que había muchas personas, que digamos que económicamente también eso generaba una carga, el hecho de que estas mujeres vinieran de la cárcel con sus hijos y no pudieran trabajar, o sea, no pueden salir para obtener el sustento, entonces dependían todo el tiempo de otros que les ayudaran a conseguir para comer, que las ayudaran a llevar a los chicos al jardín, que las ayudaran a realizar todo eso que implica las tareas de cuidado. Entonces, en este sentido también se me representaba esa imagen de muchas situaciones actuales del contexto de pandemia, de mujeres con hijos o de personas con otras personas a cargo, en las cuales, digamos, se deja totalmente desprotegida y digamos, despojada de una asistencia a nivel de los cuidados, y que esta agenda me parece que es como muy relevante, ¿no? De las políticas de cuidado y las redes que se generan a partir de ahí, que no están. Y esto también se ve, digamos, en la pandemia, y se ve en las situaciones de las personas que no están en arresto domiciliario legalmente. Pero bueno, eso como que también me generó como un paralelismo, ¿no? Que hay un montón de situaciones previas a la pandemia de personas con arresto domiciliario que están en esta situación, que ahora muchos viven a partir de la pandemia, ¿no? Y que aparecen como más flagrantes o más potentes. Además de un factor, ¿no? Que me venía también a la mente, que es que esto que decíamos, para que te otorguen el arresto domiciliario tenés que tener un domicilio. Y esto para muchas personas que están privadas de libertad, sobre todo mujeres migrantes, y también identidades y personas LGBT y travestis y trans en particular, que están en general privadas de libertad por cuestiones vinculadas con delitos de drogas. Digamos, esta posibilidad de tener un arresto domiciliario también se ve muy recortada por el hecho de carecer de una vivienda o carecer de un lugar donde poder ir y quedarse, y además eso, tener una red de cuidado, una red de apoyo suficiente que te pueda proveer, ¿no? de eso que vos necesitas para subsistir ante esa imposibilidad de salir. Entonces, digamos, esta cuestión de la cárcel se me aparece también como otro de los espacios que durante este tiempo tienen como mucha conexión. Y otra de las cuestiones que también por ahí se relacionan con la violencia tiene que ver con esta cuestión de la cárcel como un bastión patriarcal, ¿no? Que desde muchas corrientes, o por ahí muchas, no sé si muchas, pero desde feministas antipunitivistas, como somos algunas también, vemos y se está tratando de enfocar a la prisión, y no solo las prisiones de mujeres, sino a la prisión en general como institución, como un espacio que reproduce la estructura de género, y que además reproduce, por ejemplo, la masculinidad hegemónica, ¿no? Cómo se dan esas relaciones al interior de las prisiones en general, como este binarismo que supone ingresar a una cárcel, ¿no? Es como cuando querés ir a un baño, que tenés el cartelito de mujer u hombre, no hay otra opción por fuera de eso, ¿no? De esta heterosexualidad obligatoria también que se impone, y que, digamos, todo lo que se aparta de eso es visto como algo raro, como algo que no encaja muy bien y que hay que ver dónde lo ponemos, ¿no? Si los ponemos en un pabellón, si ponemos en el mismo módulo en las personas con padecimientos de salud mental, a las personas homosexuales y a las personas travesti trans, ¿no? Como que pareciera medio Foucaultiano los módulos de los anormales, ¿no? De los desviados. Digamos, toda esa demarcación que produce la prisión en los cuerpos, también la reproduce a nivel simbólico y cultural, ¿no? Estas personas que ingresan, por ejemplo, por haber cometido
delitos contra la integridad sexual, digamos, hay un reforzamiento ahí también de esa identidad, ¿no? De eso de, bueno, ahora yo también soy un violador y voy a ser violado, y está como toda esa cuestión un poco de la violación disciplinaria, que por más que quizás no sea tan real, sí está muy en el imaginario social, ¿no? Cómo en ese espacio, digamos, de la cárcel, habilitamos quizás o pensamos como posibles cosas que si sucedieran afuera las reprobaríamos, ¿no? Como si estamos denunciando que hay un disciplinamiento a través de la violación, o esta idea de ese gato de un reforzamiento del poder a partir de esa violación, que no es una violación sexual, sino que tiene esa carga de, digamos, sí, de reforzamiento del poder masculino, de la masculinidad, quizás se tiene como aceptada, o como algo que puede suceder de modo normal en estos espacios, ¿no? Como dice Angela Davis, esta filósofa tan admirada por mí, por lo menos, que vivió la experiencia del encierro. Ella dice que la cárcel, que el género estructura el sistema carcelario, ¿no? Está todo el tiempo presente, y eso se puede ver claramente en las prisiones de mujeres, ¿no? Que históricamente ni siquiera estaban en las prisiones, estaban al cuidado de monjas, o estaban en espacios de tratamiento de salud mental, ¿no? Todo este paradigma positivista que atravesó, eran las locas, o eran las mujeres perdidas, o digamos, las prostitutas que había que domesticar en los hábitos de las mujeres decentes, ¿no? Toda esa historia también de las prisiones femeninas que es muy interesante para retomar a veces, pensando cómo incluso no había casi necesidad de encarcelar a las mujeres, porque el control social ya sucedía y el disciplinamiento sucedía en otros espacios, ¿no? Sucedía en los hogares, sobre todo en este ámbito íntimo que marcábamos hace un rato, y ahora quizás también sucede en la calle, sucede no solo por el acoso, sino también le sucede a otras identidades que son identidades que no responden a la heteronorma cis, que reciben un disciplinamiento por su manifestación pública, por su expresión tanto de su sexualidad como su identidad de género. Bueno, después otras cosas que también ya se me va por ahí mucho el tiempo, pero como las respuestas judiciales a las violencias que suceden adentro de las prisiones y adentro de las casas, ahí también hay una similitud muy grande. Por esto que les decía, que yo he trabajado en los dos ámbitos, en el ámbito de lo penitenciario y en el ámbito de género. Se advierte, y hay dos informes que son casi idénticos. Uno es el del registro de casos judiciales de tortura que publica la Procuración Penitenciaria, y otro es el informe que hizo la Dirección de Políticas de Género del MPF, a cargo de Romina Zielinski, que muestran cómo, ante una denuncia de violencia de género y de violencia carcelaria, digamos, de tortura, las respuestas de la justicia se parecen muchísimo. Y se parecen muchísimo porque no les creen a las personas que denuncian, porque las citan a ratificar esas denuncias, porque justamente no les creen, porque el principal objeto de prueba es el cuerpo de quien denuncia, y no el objeto de aquello que está siendo denunciado, o los hechos que se están poniendo en juego, o que se someten al examen. Y bueno, y toda una serie también de desprotecciones vinculadas con el quehacer judicial, que tienen que ver con la falta de herramientas para cubrir o brindar un resguardo a las personas que denuncian, más allá de encerrarlos o más allá de darles más control, ¿no? Piensen en una persona que denuncia violencia por razones de género, se le pone una medida de custodia a través de un dispositivo electrónico, en el mejor de los casos, ¿no? En otros se pone una medida una medida perimetral o una restricción de acercamiento, pero el control, digamos, supone siempre un control sobre quien denuncia, sobre la víctima, y no generalmente sobre quien es denunciado, quien es
indicado como agresor. Esto se ve también en las prisiones, se ve esta coexistencia entre agresores y agredidos, ¿no? Esta convivencia, y esta oscuridad o esta falta de transparencia de esos muros que hace que sea muy difícil, a veces a nivel probatorio, intentar sacar un poco, digamos, la cuestión de lo que dijo uno, de lo que dijo otro, y en general, digamos, a quien se le cree no es a la víctima. Entonces, como para tirar otro, digamos, como último punto, quizás de conexión entre estos espacios, se me ocurría un poco pensar en esa línea de los aprendizajes, ¿no? De las formas de resistencia que se dan o que se dieron en estos ámbitos, tanto en las calles, pero sobre todo en los ámbitos de encierro como el hogar y la prisión, cómo se han dado a lo largo del tiempo estrategias o mecanismos para resistir las violencias dentro del encierro, tanto del encierro carcelario como el encierro doméstico, como el encierro sexual, y cómo digamos, ese aprendizaje también en este contexto de pandemia se resignifica también, por ejemplo, a partir de cómo se organiza el tiempo, ¿no? En las prisiones hay toda una estructura de organización muy particular, es como una mini sociedad, y ahí como también retomar algunas experiencias, no solo eso, frente a las violencias directas, sino también a las violencias de las condiciones en las que se vive, estos círculos de apoyo, estos círculos de protección que se van generando entre mujeres, entre mujeres y disidencias, que se dan, digamos, en la forma de compartir, no solo los alimentos, sino también los saberes, las formas de hacer, las formas de cuidarse, y pensar, bueno, en estas personas que atraviesan la experiencia del encierro carcelario y también del encierro doméstico, atravesadas por las violencias, como sobrevivientes, como personas que lograron pasar esa experiencia y seguir vivas y salir adelante, y generar, digamos, una valoración de eso, pero no desde un lugar digamos, de el empoderamiento personal, bueno, qué bueno que vos sobreviviste por tus propios medios, ¿no? Sino tomar esos saberes para ponerlos en valor y para desde el Estado intentar fortalecerlos, ¿no? Poner a disposición los recursos del Estado para que esas experiencias, esas estrategias sean quizás expandidas a otros ámbitos y a otros lugares donde puedan servir, digamos, que ya sabemos que son útiles y que son válidas. Entonces pensaba eso, ¿no? Cómo salir de este encierro nuestro, que no estamos privados de libertad, en el sentido jurídico, judicial por lo menos, salir con una conciencia mayor de qué es lo que viven otras personas que atraviesan ese encierro de forma compulsiva, y que, digamos, a partir de este nuevo escenario que se abre, ¿no? Post-COVID, pero también de este nuevo escenario que se abre post 5 años de Ni Una Menos, de estos nuevos horizontes que también tenemos por delante, seguir pensando en quiénes son o quiénes continúan siendo invisibilizadas, no solo las personas presas, sino también todas las identidades y las personas no cis heteronormadas, pensar en las personas migrantes, en las personas afro, en las personas marrones, en las personas de los pueblos originarios, y pensar digamos, estas consignas que las decimos y que las creemos, ¿no? De esto de que decíamos, de que ahora que estamos juntas y que ahora que si nos tocan a una, nos tocan a todas, también eso se empiece a hacer como más palpable, que también eso se traduzca en prioridades a nivel gubernamental, ¿no? Que se enfoque las políticas sobre aquellas que están más precarizadas siempre, que están informalizadas, que están siendo violentadas, y que aún así sostienen
la vida y sostienen los cuidados. Y hacer este énfasis en estas redes de cuidado, ¿no? Y en este cuidado en sentido amplio, ¿no? En cómo el Estado puede quizás resignificar quiénes son aquellos que cuidan, brindar recursos y brindar una estructura para que esto no siga siempre recayendo en el mismo lugar de la balanza. Y por último, pensar en esto, ¿no? En que estas imágenes que aparecen cuando se piensa en el encierro, cuando se piensa en la violencia, cuando se piensa en estas violencias cotidianas que vivimos, digamos, que no queremos que eso sea silenciado, que no queremos que eso sea clandestino, que no sea invisibilizado, que no sea más un cautiverio en el que vivamos, sino que esto sea, digamos, que salgamos de esta pandemia con una agenda que vuelva a poner el foco en aquellos que están padeciendo, digamos, nuevamente en el encierro estas situaciones, pero que también amplíe la mirada hacia estos otros colectivos y personas que continúan siendo invisibilizadas. Que bueno, dejo acá para que compartamos unas palabras de debate. Perdón la extensión. Muchas gracias, Ana. Bueno, da para mucho, ¿no? Aparecieron un montón de cuestiones que veníamos trabajando durante este tiempo, aparecen bajo la lupa. Abrimos unos breves minutos de intercambio. Si alguien tiene comentarios, preguntas, puede hacerlo por el chat o puede abrir el micrófono y hablar. No sé si hay una pregunta de Diego en el chat, no sé si la quiere formular él. Diego Encina. Bien. Diego, ¿sí está? Si no, la leemos nosotras. Sí, a ver, Lila, si la podés leer. Bueno, dice Diego Encina que es interesante el análisis de cómo las políticas públicas transnacionales del neoliberalismo, desde las publicidades comerciales hasta la generación de oportunidades o la diagramación de programas de estudios, repercuten en la cultura de la violencia contra los pueblos, pero especialmente en el género más vulnerabilizado históricamente, mujeres, lesbianas, homosexuales y trans. Es una reflexión en rigor y que va en línea con lo que venía diciendo Ana. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, dos relevamientos. Anita, los relevamientos de la Procuración General Penitenciaria y la Procuración General de la Nación, si los podés mencionar de nuevo. Sí, uno es el registro de casos judicializados o de casos judiciales de tortura de la Procuración Penitenciaria, y otro que solo pueden encontrar en la página web de la PPN. Y el otro es un informe, un estudio que se hizo específico de la Dirección General Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal. Es un informe que se publicó en 2018, creo, con datos que también relevan las causas que se iniciaron por denuncias de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Bien, estuvo muy bueno que tocaras el tema de la atención domiciliaria. Aquí hay alguien que quiere hablar. Adelante, Sí, adelante. disculpe, Ana, muy linda la charla. Yo te escuché decir que sos criminóloga y antipunitivista o con relación más a lo antipunitivista. eh, y estoy leyendo ahora mismo sobre la reforma de la 24660 que se impulsa con el femicidio de Micaela García. Eh, ¿Tenés algún tipo de reflexión con eso, cómo el movimiento ha impulsado quizás
mayor punitivismo, mayor pedido de cárcel, de justo la reforma, la ley. Quería, quería saber si tenías alguna posición o alguna reflexión sobre eso. Sí, Ernest, ¿no? ¿Es tu nombre? Gracias por la pregunta. Sí, sí, de hecho es un tema que investigamos en el grupo de la UNPAS, en el equipo de investigación. En realidad, técnicamente, ni una menos, en ese momento cuando se empezó a dar el debate, digamos, a nivel político, a nivel mediático y parlamentario, sacó un comunicado en el que se posicionaba justamente en contra de reformas que implicaran mayor pena o un castigo ante estos hechos. De hecho, se tituló No en nuestro nombre ese comunicado, y se leyó, digamos, se invitó a una de las reuniones en el Senado que se hizo, que también desde otras, digamos, varias organizaciones que estuvimos presentes también, cada cual desde su ámbito, con un aporte, pero en lo particular tanto Rita Segato como Ni Una Menos, digamos, que podemos considerar como referentes del movimiento, se posicionaron en contra de esa reforma. Fue, digamos, de alguna manera una cooptación o una captación de una demanda legítima de hacer algo frente a estas violencias, como decíamos antes, desde las políticas públicas, desde la prevención, desde, digamos, la sanción de estas conductas a nivel quizás judicial, pero desde lo que está en la ley, frente a una demanda punitivista que, digamos, se aprovechó de ese caso, del caso de Micaela, para, digamos, volver a poner en agenda, porque ya eran proyectos que estaban dando vueltas, estos proyectos de reforma, no es que, digamos, se redactaron en ese momento. Esto ha sucedido en otros momentos de la historia argentina, ¿no? Como se pueden identificar a partir de estos cruces, en los que se montan, digamos, sobre una demanda y se traduce eso en términos netamente punitivos. De hecho, si te fijas, digamos, el proyecto que quizás fue el avalado desde los feminismos, que también fue un proyecto de ley que se aplica actualmente, es justamente la ley Micaela, ¿no? Que fíjate qué enfoque distinto tiene, que lo que promueve es la formación en perspectiva de género de funcionarios y de toda digamos, los tres poderes del Estado. Es un tema súper interesante de cómo las demandas punitivistas están ahí todo el tiempo dando vueltas, y cómo a veces la acusación al feminismo de punitivista, si bien obviamente hay feministas punitivistas, no son las que quizás mediáticamente se les atribuye. Por eso esto también, ¿no? de lo que mencionaba del debate sobre la liberación masiva de violadores y de femicidas, que los medios, digamos, rimbombantemente postulaban, y, digamos, decían, ¿y dónde están las feministas acá que no están clamando por pena y cárcel y muerte? Y muchos eran como, no, porque no es lo que queremos, no es lo que nos sirve, no es lo que, digamos, lo leemos, estamos formadas en eso, no sirve para nada la cárcel, digamos. Entonces, lo que se demanda es otra cosa. Lo que pasa es que justamente lo que se demanda es mucho más difícil de hacer, ¿no? Que meter a alguien en cana, que si ya, como se viene haciendo, no es algo novedoso, no hay que prever y, digamos, establecer toda una serie de acciones nuevas para, digamos, para atender esa cuestión, porque, bueno, digamos, ya existen y ya es más fácil. Es una discusión súper súper compleja, ¿vale? Pero espero haber podido responder. Yo quisiera acotar algo con respecto a esto, lo que decís, diciendo parcialmente respecto de que la cárcel no sirve. Yo creo que sí sirve, es en parte el motivo por el cual perdura a lo largo de la historia desde hace más de 2 siglos, como la conocemos ahora por lo menos. No sirve a los intereses que nos mueven, y en esto yo sí me enrolo dentro del feminismo antipunitivista, ¿no? Es un amplio debate
Y yo creo particularmente que acusarnos a las feministas de punitivistas es simplificar el feminismo y en cierto modo sesgarlo e invisibilizarlo, porque los debates feministas son mucho más amplios. La teoría feminista es una teoría de los derechos humanos, es una teoría súper compleja, si es que podemos hablar de teoría, no en términos totalizantes, sino de pensamiento crítico. Así que es ese punto de disidencia parcial. La cárcel sí sirve. Sí, más en términos Al poder Foucaultianos, hegemónico, y sirve a veces las demandas feministas frente a las violencias extremas. Es muy difícil tomar una decisión de no pedir una prisión preventiva cuando el apartamiento del agresor es la única forma de frenar una violencia extrema o de evitar un femicidio. Justamente muchos femicidios se producen porque esa intervención no se dio a tiempo. No fue posible porque, como bien explicaste, lo primero es cercar a la víctima y no cercar al agresor. Entonces, ahora estaba mirando, repasando datos y hay el mayor porcentaje de violencias no extremas, no letales, las violencias menos graves, digamos, en términos de daños para la salud y para la vida, el 80% no se han hecho denuncias previas, cuando una mujer denuncia o una persona LGTB. Sin embargo, en el caso de las violencias letales, la proporción se invierte. Es decir, que no se llega fácilmente a un femicidio. Hay muchas alarmas tempranas que no se ven y ahí hay un déficit en la intervención estatal que es muy importante. No se llega de un día para otro. Como vos bien lo dijiste, el mayor porcentaje, más del 80% de los femicidios íntimos son en el ámbito de la pareja o expareja reciente, incluyendo noviazgos más o menos largos, pero noviazgos al fin, ¿no? Entonces, ahí tenemos un dato súper interesante. Es muy, muy bueno lo que está pasando en estos momentos, tanto el trabajo que se está haciendo desde el ministerio. La pandemia lo ha opacado un poco, pero ya venía trabajándose en este sentido, pero yo espero que se mejoren los instrumentos de medición, los instrumentos de evaluación de riesgo, porque realmente estoy convencidísima de que los femicidios, sobre todo los femicidios íntimos, que además son más del 60% de los femicidios, así que, o sea, los femicidios comunitarios tienen un impacto menor, no es que no sean importantes, pero si tenemos en cuenta el alto porcentaje de femicidios íntimos y que justamente la mayoría ha habido llamados, pedidos de auxilio, las denuncias son eso, básicamente, las demandas de justicia de las mujeres cuando van a hacer una denuncia, sobre todo en el sistema de justicia penal, es exigir el cese de la violencia. Entonces, bueno, da para otra charla, pero era ahí estaba la acotación lo de Encarna, que podría haber, claro, Encarna ha traído toda esa experiencia en el trabajo, ¿no? Con víctimas y qué es lo que piden, claro, qué es lo que le reclaman a la justicia que no es. Sí, bueno, yo he pasado muchos años estudiando con Encarna justamente estos temas, entonces, bueno, claro, toca un ámbito en el que yo me siento muy en casa, digamos, por eso la acotación. Bueno, Anita y al resto de colegas que están presentes, yo creo que hemos llegado al final. Si no hay otra pregunta, vamos a cerrar la videoconferencia. Hay una sola concreta, que diría yo que es la última de Diego, que había hecho una reflexión antes y ahora pregunta en concreto cómo se observa desde lo funcional el Ministerio de las Mujeres. Si se puede responder rápido, yo creo que fueron atravesando a lo largo de la charla, pero si Ana querés agregar algo respecto de cómo se articulan las políticas públicas desde el Ministerio de la Mujer y cómo desde lo funcional, pregunta Diego Encina, funciona esa cartera, y ya es la última que quedamos y podemos darnos por satisfechas con haber contestado todas.
Dale, a mí me aplican las generales de la ley porque estoy trabajando en el ministerio, justamente a cargo de la Dirección de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual. Todavía no tengo la designación formal, pero estoy con eso. Y como decía Dani, la pandemia complicó muchísimo, pero se está avanzando desde varios frentes, desde el frente territorial, sobre todo ahora se lanzó una convocatoria para una red de promotores territoriales, como para tomar un poco también esa vinculación, esa experiencia. Se está por lanzar algunas medidas ya en estos días, bastante contundentes. Se publicó, o sea, es público, pero hay una mesa interministerial entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que digamos la idea es tratar de justamente trabajar en articulación en esas tres carteras para atacar específicamente el problema de las violencias extremas, y luego un plan nacional contra las violencias, que es más amplio, en el que participaron todos los ministerios. Digamos, cada ministerio aportó una faceta que considera que debería ser abordada dentro de ese plan, que va a ser, digamos, liderado por el ministerio, pero que va a tener la participación de todos los otros. La idea es esto, digamos, la multiagencialidad y la integralidad para atender estos problemas que sabemos que son mucho más que esto, digamos, que quizás la punta del iceberg, ¿no? Que son los femicidios y las violencias letales. Bueno, yo agradezco, contesto Perdón, una cosa técnica, que es si sí, la compartimos las grabación. grabaciones. Sí, sí. Sí, las ponemos públicas en el Facebook del instituto y en la página de la universidad, así que están disponibles todas las charlas de pandemia en breve, porque estamos todos haciendo muchas cosas. De paso aprovecho para agradecerle a Paola Cerruti de la Comisión de Género que nos acompaña en estas actividades que vamos haciendo, y a Verónica Picone también. Y bueno, la dejo a Daniela para el cierre de esta charla, que fue realmente muy interesante. Gracias, Ana, por acompañarnos. Y esperamos contarte después presencialmente cuando esto se relaje y podamos circular. Bueno, yo reiterar el agradecimiento y siempre es un estímulo para seguir pensando y seguir indagando en muchas cosas. A mí se me ocurrió, después de escucharte sobre el vínculo entre la domesticidad y en aislamiento y la cárcel, la vida en las prisiones, la idea de repolitizar lo doméstico, ¿no? El ámbito de lo privado, entendiendo por privado lo que está detrás de los muros. Porque a veces las prisiones son tratadas por el Estado como si fueran casas. Muchas gracias, un abrazo enorme a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Saludos a Anita. todos. Muchas gracias. Chao.